nos acompaña ya en la línea el doctor Ramiro Rivera. Él fue vicepresidente del Congreso Nacional y también es analista político. Doctor, un gusto tenerlo en este medio de comunicación, Radio Noticias Cuenca, al sur del país. Buenos días, doctor. Buenos días, Clever. Segundo, muchas gracias por la invitación y a las órdenes de ustedes para dialogar pues sobre los temas de actualidad y sobre todo, como me había anticipado, de este intento salvaje, diría yo, de reformar el Código Orgánico Integral Penal, que lo califico yo como la mayor impudicia, una colosal impudicia, en un artículo que se publica en el digital del diario El Comercio hoy día, miércoles 28 de febrero. Ayer leía un libro, usted lo debe conocer, de John Locke. John Locke con Montesquieu, con Rousseau y con otros filósofos son quienes elaboraron las grandes ideas relacionadas a la democracia. Y John Locke en 1690 calificaba a quienes hacían política de manera salvaje como la bestialización, como bestias salvajes, alejados de la buena razón ética y que debían ser perseguidos y condenados por la sociedad si es que queríamos construir una sociedad sana. Y a mi juicio, lo que se ha producido en la Asamblea Nacional en las últimas semanas es eso, un proceso de bestialización, donde se pretende reformar el Código Penal, que se supone que es el órgano jurídico normativo para perseguir el delito, en este caso, para premiar con la inmundicia y la complicidad y la impunidad a los delincuentes que saquearon el patrimonio público, habilitarlos para que vuelvan a la vida política como que aquí no hubiese pasado nada. De tal manera que este es un acto de impudicia, de aberración, de salvajismo jurídico que mancha y deshonra algo de decencia que debería tener la función legislativa, donde en efecto hay gente buena, pero también hay gente de lampa. Bien claro, doctor, justamente, ¿usted cree que responde más a los intereses de grupos delincuenciales, a la narcopolítica y a esta política involucrada justamente en grupos de delincuencia organizada? Esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, quieren ponerlo a los asambleístas a buen recaudo a los delincuentes con estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Me refiero a dos en particular, el 584 y el 658 del Código Orgánico Integral Penal. Los unos para revisar los casos y los otros vuelta para tener acceso a la información que se maneja en materia de investigación de manera reservada, y están pidiendo que también conozcan los políticos que están salpicados por todo lado con grupos de delincuenciales organizados. Doctor. Vea, yo creo, segundo, que si hay algo que hay que agradecerle al proceso político ecuatoriano, es que hasta hace poco tiempo había prácticamente unanimidad generalizada en considerar al movimiento liderado por el caudillo Rafael Correa como un movimiento manchado, embadurnado, diríamos como chancho en lodo en el mundo de la corrupción. Pero las investigaciones, las denuncias del valiente Fernando Villavicencio, que ofrendó su vida por el testimonio de un periodismo independiente y de una lucha política transparente, ahora sabemos que también están vinculados y embarrados con los grupos de la criminalidad organizada, del narcotráfico y de las mafias. Entonces, sabemos que ese caudillo conduce un movimiento no solamente mayoritariamente compuesto por gente corrupta, casi toda su élite está fugada
procesada, sentenciada, escondida, juzgada en los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que ahora la propia DEA le sigue los talones. Hay un principio, entre otros, de la democracia, que son los principios de la igualdad ante la ley y el principio de legalidad. Se supone que vivimos en un Estado constitucional, donde son las normas supremas del ordenamiento jurídico las que alimentan y ordenan la vida de los ciudadanos. Y el Código Penal no es sino el instrumento punitivo a través del cual la sociedad castiga los actos que son tipificados por la norma jurídica como delitos. En este caso, los delitos de corrupción. Y hay un órgano del Estado encargado de investigar, de indagar los procesos y denuncias que se presentan. Y por su propia naturaleza en el mundo entero, la indagación es secreta. Entonces, el correísmo llega al colmo de la sinvergüencería para pedir una reforma en virtud del cual la indagación secreta, confidencial de la Fiscalía le sea comunicado anteriormente o de manera anticipada para ellos. Es decir, para el ve, corre y dile, para que el legislador se vuelva un confidente de las mafias, de los grupos terroristas y de la organización criminal transnacional, diciendo: cuidado, ñaño, hermano, parcero, ñeco, compadre, ya, que te están investigando. Hermano, ponte a la fuga, ponte a correr. Eso es una verdadera bestialidad. Eso no se puede permitir. Un segundo elemento: usted en los procesos jurídicos tiene una denuncia ante un juez, primera instancia. Él resuelve. Si usted no está de acuerdo, va usted a una segunda instancia, que es la Corte Provincial, y si no está de acuerdo, va a una tercera instancia, la Corte Nacional de Justicia, en casación, cuando usted advierte que una sentencia o un veredicto o un dictamen está en contra de la ley. Y luego tiene un recurso de revisión que se produce cuando usted descubre que un elemento de hecho sustantivo, fundamental, esencial del proceso, se ha equivocado. Por ejemplo, que el sentenciado no es la persona que realmente cometió el delito, o que aparece una prueba ulterior que despedaza todo el proceso. Cabe una revisión. Pero aquí estos señores, de manera absolutamente ignorante, quieren que los procesos de revisión sean determinados por los informes que vienen de las comisiones de las Naciones Unidas o de un veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte que fue vapuleada, ofendida, degradada, insultada y perseguida por el señor Correa cuando dijo que por la soberanía no podían meterse, que eran unos tales y cuales, que eran unos burócratas sinvergüenzas. Se metió hasta en una reunión de la Organización de Estados Americanos para que desaparezca la relatoría de la libertad de expresión que conducía a esta mujer brillante de nacionalidad colombiana, Catalina Botero. ¿En qué? En el juicio salvaje que le impuso el correísmo al diario El Universo y al periodista Emilio Palacio por el crimen, por la penalización de un artículo y donde pedía la indemnización de $80 millones. Al final sentenciaron por 40 millones un juez de bolsillo del correísmo en base a un pendrive donde el propio gobierno le había entregado la sentencia. Una segunda denuncia que fue condenada el Ecuador porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia de donde usted puede recurrir cuando todas las instancias nacionales
ya han desaparecido y le han denegado el derecho, esa corte examina, llega a la conclusión de que una sentencia del país está en contra de los estándares internacionales, de los precedentes y de la doctrina jurisprudencial internacional, y le condena al Estado. Condena que igual se produjo en el juicio que le pusieron contra Vistazo. El delito que había cometido Vistazo es simplemente un editorial reflexionando sobre la consulta popular del 2011, donde el señor Correa metió las manos a la justicia. Entonces, lo que el correísmo propone es una salvajada. Es pretender, por ejemplo, que a los corruptos que tienen sentencias en firme, ejecutoriadas, que están inhabilitados de por vida para participar en la vida política nacional, que este último hecho lo resolvió el pueblo ecuatoriano en consulta plebiscitaria del 4 de febrero del 2018, sean conmutados, perdonados con la impunidad y que puedan volver a pasear las calles con la impunidad y la desvergüenza de los delitos cometidos, como que aquí no pasara nada. De tal manera que es un proyecto que sorprendió en la Asamblea. No me explico cómo haya legisladores jóvenes que ni siquiera se den el tiempo de revisar con un poco de cerebro, con un poco de sentido común, con un poco de equilibrio de inteligencia para poder dilucidar si una reforma le conviene al Ecuador o si es una reforma salvaje, torpe, llena de bestialidad, de irracionalidad, de mala razón para degradar lo poco de institucionalidad que le queda al Ecuador. Claramente, doctor, entonces usted lo ha graficado y de hecho nos ha generado una radiografía de manera clara. Quizás esto es lo que quiere el prófugo de la justicia Rafael Vicente Correa Delgado, tener estos tipos de legisladores para manejarlos con hilo. Si no hacen lo que él quiere, pues rápidamente cambia a sus piezas que les van a servir en la Asamblea Nacional, porque no los ve como unos cuadros políticos, sino como unos candidatos pantoches en donde prácticamente el prófugo de la justicia los empieza a manejar desde Bélgica. Y mire, un tema que usted hizo referencia. El 1 de marzo del año 2008, recuerde usted, se sucedió el hecho lamentable en Angostura, ¿no? En donde Colombia pues generó un ataque directamente donde estaba el camarada de los revolucionarios, Raúl Reyes, que estaba al frente, valga la redundancia, del Frente 48 y abastecía de droga, en este caso al viceministro de Seguridad, al señor José Ignacio Chauvin. Recuerde usted que era viceministro de Seguridad del correísmo. Rafael Correa lo puso acá. Cuando se dio ese bombardeo, pues Rafael Correa, de manera muy histérica, que es la costumbre de él, puso el grito del cielo y quiso apantallar con otras cosas que nos invadieron, el tema de la soberanía y todo aquello. Sin embargo, Francisco Santos Calderón, vicepresidente de Colombia, lo entrevisté en este medio de comunicación y señaló claramente que lo que le disgustó a Correa no fue el hecho del bombardeo en Angostura, sino el hecho en que el presidente de ese entonces pues no le avisara a Rafael Correa para campanear a estos narcoguerrilleros que estaban operando en la frontera entre Ecuador y Colombia. Hoy en día, con esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, el 584, pues nos da la pausa de que el correísmo quiere legalizar la campaneada a los delincuentes. ¿Qué piensa, doctor, usted? Bueno, aquí hay varios elementos. Desde la partida de nacimiento de Patria Altiva y Soberana, que fue el movimiento populista creado por Rafael Correa, se alimentó de recursos de la corrupción. Por un lado,
le alimentaba con ingentes cantidades de petrodólares el gobierno autoritario del coronel Hugo Chávez, que está donde debe estar este momento. Segundo, usted se acordará que uno de los jefes del grupo terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mutadas y vinculadas como una extensión de las bandas del narcotráfico, que no tienen nada que ver con el idealismo de la guerrilla en los años 60 o 70 del Che Guevara, que han devenido en grupos delictivos. El mono Jojoy, desde la selva, él mismo, con su imagen, da el informe al comando del grupo guerrillero diciendo cuánto es el apoyo que se había dado al compañero Rafael Correa. El propio hermano del señor Correa, Fabricio, que uno parece ser como uno de los recolectores de los recursos, en una entrevista que le da un periodista ecuatoriano le dice: mi ñaño me dijo que hable, me subí a un vehículo donde habían dos jóvenes y los dos jóvenes me dirigieron y dijeron que tenían el primer apoyo de $100,000 a nombre del grupo terrorista de las FARC de Colombia. Si es que el presidente en ese entonces, Álvaro Uribe, le habría anticipado a Correa de que sabían que las FARC utilizaban Angostura como una especie de hostería, de recreación para los bandidos de esa guerrilla, de adiestramiento, se lo juro que Correa les iba y les avisaba y les decían: váyanse. Cuando usted radio escucha o televidente que nos está viendo este momento, ve un reporte de un asalto cualquiera a un domicilio, unos son los que ingresan al domicilio a robar, a forzar, a violar, a sustraerse las pertenencias de una familia. Y hay otro que queda fuera, que es el cómplice, que queda viendo si no hay un momento de anormalidad, si no se acerca a la policía o si alguien advierte lo que está pasando. Ese es el campanero. Y este momento el campanero de los grupos delictivos del más alto nivel es el señor Correa. Y se ha evidenciado en dos hechos, en operativos grandes que la Fiscalía General del Estado ha tenido que ejecutar, y ya sea en convenio con el FBI, con la DEA, con la Policía Colombiana, con la Policía Española, con los órganos de investigación criminal del mundo contra este flagelo de la droga y del consumo de la droga y del tráfico de estupefacientes y sobre todo de cocaína, ha sido Rafael Correa, quien en Twitter, ahora X, alerta y dice: mañana van a hacer esto. Es decir, huyan amigos, los están buscando, yo les estoy ayudando, porque en eso Rafael Correa no ha tenido un ápice ni un milímetro de pudor y de decencia como para ocupar un sitio de ex jefe de Estado. Dígame usted, querido Segundo y Clever, ¿en dónde está un expresidente de una nación que se dedique a tuitear 20, 30, 40 veces al día, lleno de odio, de resentimiento, de ira, de impudor, de desvergüenza, porque está vinculado a los grupos delictivos? Es decir, basta verle ahora al lado de Ronnie Aliaga, líder de una de las bandas criminales Latin Kings, a quienes el señor Correa los calificó como equivalentes a los Boy Scouts, a quienes les dio personería jurídica, los afilió a su movimiento, les creó centenares de empleos en el sector público y, para colmo y de vergüenza de la historia ecuatoriana,
le llevó a uno de sus más grandes exponentes delictivos al Parlamento Nacional, el señor Aliaga, que dijo algún día: yo orgullosamente soy miembro de los Latin Kings. Y hoy los Latin Kings son uno de los 22 grupos criminales calificados como terroristas por el Consejo de Seguridad Nacional y perseguidos por el gobierno del presidente Noboa. De tal manera, más bajo no podía haber caído el señor Correa. Y se lo digo algo, se lo digo algo. Ya serán 9 años que en alguna vez tuve una cena cuasi familiar con el jefe de la DEA, y en ese tiempo gobernaba Estados Unidos el presidente Barack Obama. Y el jefe de la DEA nos dijo en una cena de mucha confianza, nos dijo: para el presidente Barack Obama, el presidente de los ecuatorianos, el señor Correa, es el garante del gran corredor del Pacífico para que pase la droga por Centroamérica y llegue a los Estados Unidos, o por el Atlántico vía marítima llegue a los países europeos. Yo estoy seguro, como de la información que he recibido, que falta por ahí solo un cabito suelto para que la DEA llegue a la conclusión de que el señor Correa está metido con los grupos criminales del narcotráfico transnacional. Basta verle el rostro en la última foto al lado del ruso, del que salen los chats de Metástasis, como parte de los cómplices y presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Porque Villavicencio fue un hombre valiente, un hombre temerario, un hombre que los enfrentó con frontalidad y que les era incómodo. Incómodo para los gordos tetones de la piscina, de aquellos que se alimentaron de la delincuencia organizada, de la toma de los hospitales, del reparto de los hospitales, de las ventas con sobreprecio de las fundas de plástico para los fallecidos por el COVID, de las mafias que están tomados los hospitales públicos del Ecuador. Hasta hace muy poco tiempo, el último presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, me parece que de apellido Ortega, en una reunión que mantuvo con un grupo de líderes de opinión en Quito, a la que fui invitado, decía: todavía no podemos entrar al hospital, uno de los grandes hospitales de Guayaquil, de Elías. Y cuando se le preguntó: ¿y por qué no puede entrar?, la respuesta fue: porque está tomado por los tiguerones. Es el hospital donde una funcionaria se atreve a indagar para combatir el narcotráfico y un gatillero lo asesinó vilmente inmediatamente después al anuncio que hizo ella. Lo mismo que acaba de suceder con el fiscal en Guayaquil que estaba en la indagación previa de Metástasis. Los mismos que mataron a 8 de los involucrados en el asesinato de Villavicencio. Es decir, segundo, la situación del Ecuador es gravísima. El presupuesto del Ecuador no llega a los 40.000 millones de dólares. ¿Sabe cuántos millones de dólares tiene la industria criminal que opera en el Ecuador con los carteles de narcotráfico de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación de México en el Ecuador? Según un último libro que acaba de publicar del general Carrillo, la Fundación Konrad Adenauer, que fue expulsada por Correa en el año 2015, la cifra macabra que estremece es que lavan en el Ecuador cerca de 15.000 millones de dólares, y que en este mundo de la industria criminal están involucrados más de 600.000 ecuatorianos, y que solo en el sistema financiero se lava
3 a 4 mil. Si usted calcula 350.000 ecuatorianos que quieren huir hacia Estados Unidos por la selva del Darién, por Colombia y Panamá, y cada uno de esos ecuatorianos pobres que provienen del campo de Azogues, de Cañar, de Suscal, de Chontamarca, de Cuenca, de la Suay y de otras partes del país, que tengan que pagar a esos seres malvados que les cobran de 15, 20 a 25 mil, que son los coyoteros, usted llega a una cifra escalofriante de más de 3.000 millones de dólares. Y si usted calcula de cuántos mineros ilegales existen en Azuay, en Pichincha, en Pastaza y en otras provincias amazónicas del Ecuador, va a descubrir que ahí también está el narcotráfico y el lavado. Así es. Por eso, la acción valiente que ejecutan las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Policía Nacional tiene que ser reconocida, aplaudida y premiada por los ecuatorianos. Muy bien. Precisamente porque por fin tenemos un presidente que en 3 meses ha sido capaz de demostrar mayor eficiencia y firmeza que durante más de 2 años que lamentablemente tuvimos en el fallido gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. Así es, doctor. La problemática es bastante grave y los grupos criminales han abierto, entre comillas, su portafolio de servicio. Y usted lo notaba, nos daba a conocer claramente algunas cifras. Y de acuerdo a una publicación que sacó El Vistazo en su última edición, nomás la minería ilegal mueve 3.6 millones de dólares de manera mensual, ¿no? Y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de La Suay, es uno de estos puntos en donde operan bandas criminales. Recuerde usted qué es lo que pasó con el allanamiento de Norero, de dónde sacaban ese oro. Sacaban de Buenos Aires, de la provincia de Imbabura, y venía el corredor, otro corredor, que es el corredor del tema de la minería ilegal y del oro, pues de Ponce Enríquez y también de Buenos Aires, esto en la provincia de Imbabura, una situación escalofriante. Los grupos delincuenciales organizados del mismo medio de comunicación Vistazo mueve aproximadamente 60.000 millones de dólares al año, solamente en dinero justamente negro. Esto equivaldría casi a un doble presupuesto que maneja el Estado general, el Estado del Ecuador, ¿no? Imagínense, y solamente maneja 60.000 millones de dólares para los grupos delincuenciales organizados, nada más, porque ellos no invierten en salud, en educación ni en Fuerzas Armadas, solamente invierten en sus miembros y en dotarles de armamento y todo aquello. Doctor, con todo esto podríamos quizás resumir de que es un sueño que la Revolución Ciudadana le cristalizó a los grupos delincuenciales organizados en la Asamblea Nacional al tratar de reformar estos tres artículos también, que ya le voy a nombrar el otro. Estos 3 artículos, primero el 648, el 658, el 584 del Código Orgánico Integral Penal, y lo que pedía la misma fiscal Diana Salazar en la Asamblea Nacional es del tema de las investigaciones previas, que se amplíe el plazo de investigación. Una investigación no se la puede desarrollar en 6 meses, pero sin embargo hoy en día estos revolucionarios dicen, no, muy bien, hay que acortar la investigación. ¿Para qué? Para que si que no se encuentra elementos contundentes en este caso, los mismos involucrados a través de sus abogados digan, archiven el proceso porque ya soy libre, soy angelito. Y usted sabe que el tema de las investigaciones no es de un año. Es un proceso bastante largo que llega justamente con este tema de la investigación. Entonces, el correísmo cristalizó el sueño de los criminales, doctor. Sí. La criminalidad organizada transnacional, la violencia de los grupos criminales, los grupos terroristas y el narcotráfico se incubaron
durante los 10 años del régimen autoritario del presidente Correa. Convivieron, cohabitaron, durmieron en la misma cama de la complicidad y del desprecio. Ese mismo grupo es el que debilitó la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la policía, desmantelando sus servicios de inteligencia. Ese mismo grupo que nunca puso los radares. Ese mismo grupo que quitó la base de Manta como pago de favores a las FARC. Ese mismo grupo que legalizó el consumo del menudeo de la droga. ¿Sabe usted cuántas toneladas de cocaína consume la juventud ecuatoriana al año? Aproximadamente 120 toneladas. Y más ahora con la fentamina, que es una droga mortal para cualquier adolescente. Y entonces es obvio que la dictadura correísta cohabitó con la delincuencia y ahora es su brazo político en el Parlamento. Por cierto, con honrosas excepciones, porque no se puede generalizar. En el seno del correísmo tiene que haber alguna que otra persona decente que cree en inocencia en su líder, que está convencido que sus motivaciones son patrióticas, emocionales y sentimentales. Y hoy han llegado ya al extremo del bestialismo, de la política salvaje, de la degradación brutal, en pretender meter gato por liebre reformando el Código Orgánico Integral Penal para garantizar, primero, que las bandas sean alertadas de las investigaciones previas y entonces no pase nada. Segundo, creando una cuarta o quinta instancia ajena a la naturaleza jurisdiccional de la justicia penal ecuatoriana para que sea un comité de las Naciones Unidas o informe de la Comisión Interamericana. Perfecto. Y al final, pretendiendo desconocer la consulta plebiscitaria del 18 que determina que los sentenciados por actos de corrupción contra el patrimonio público no solamente que pierden sus bienes, sino quedan inhabilitados de por vida para la vida política nacional. Doctor, y eso merece el repudio. Muy bien, yo le quiero agradecer a usted por atender esta entrevista, me quedé corto de tiempo y lo estaré invitando en otra ocasión para seguir con estos análisis.